que el ADP lo que quiere es cuarto. No, pero eso ha sido construido y manipulado. Bueno, pero a eso me refiero, Juan. A eso me refiero. Y la realidad, según usted explica, esa no es la realidad, pero eso es la percepción. Claro. Aquí hay un discurso diferente. Oye, y la percepción es terrible en una población. Y usted sabe que la percepción es manipulada. Exactamente. El sistema cognitivo humano tiene la percepción como el segundo nivel de razonamiento. ¿Se te da cuenta, Juan? Entonces, para evitar eso, me gustaría a mí que ustedes hagan un plan con un programa, por ejemplo, como este, y otro programa, hermano, porque no queremos una exclusiva. Aceptamos la invitación y le damos la exclusiva. Claro. Bueno, pero me gustaría que usted me retroalimente eso. Excelente. Sí. Estamos en la era de la información, en la era del conocimiento. Y yo les felicito a ustedes como programa, porque eso sucede porque pocos programas se interesan en el tema educativo, sin entender que sin mejor educación, aquí nunca tendremos un mejor país. Que la verdadera libertad en la era del conocimiento es la educación. Juan, permítame decirte algo para que tú lo sigas ahí. Los programas se interesan por la educación, pero es un enfoque superficial. Lo que hace falta aquí para poder contestar la pregunta que todos queremos es, Juan, ADP, ministerio, ¿qué ha ocurrido que no se ha podido lograr la calidad? Entonces venga Juan Valdés, que es un experto, y profundice en la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y les voy a decir algo, que me encanta el tema de calidad de la educación, y yo invito a toda la población a que antes de formarse una opinión sobre educación, que no escuchen al ministerio, que no escuchen al ADP, que vayan al artículo 59 de la Ley General de Educación, que establece 13 factores ligados a la calidad de la educación. Hay un factor que poca gente analiza, y es la calidad de la gestión. El ministerio tiene 3 grandes aspectos de la gestión. La gestión de sus recursos humanos, de sus recursos financieros y de sus recursos, el 59, y de sus recursos técnico-pedagógicos. En términos de la gestión de sus recursos humanos, desgraciadamente el Ministerio de Educación hace una labor pésima. Volviendo al tema de los docentes, que son su mayor recurso humano, si el Ministerio de Educación ni siquiera es capaz de evaluarlos y tener un diagnóstico, como decía Michael, ¿cómo usted va a decir que el problema son los docentes? Aquí le han echado la culpa del fracaso de la calidad de la educación a que supuestamente tenemos buenos docentes. Pero quien tiene un nivel básico de educación sabe que sin evaluación usted no puede hacer ninguna aseveración sobre la calidad de la educación. El tema de las pruebas nacionales, por ejemplo. Aquí a alguien se le ocurrió que las pruebas nacionales había que eliminarlas. Oye, un principio básico de la educación es la evaluación. ¿Te entiende que no? Que no puede no, ser. es que es, óigame, la eliminación de las pruebas nacionales es eliminar la rendición de cuentas. ¿Quién sabe si lo que más les interesa a quienes proponen eso es eliminar la rendición de cuentas? Porque ¿qué son las pruebas nacionales? Las pruebas nacionales son la única herramienta que usted tiene de evaluar cuál es el producto final de esa inversión del 4%. O sea, las pruebas nacionales te dicen a qué aspira el currículo y que finalmente se logró. Tú recuerdas que hace 30 años había, cuando estábamos en la escuela, en educación, desde mediados de la primaria hasta la secundaria, había lo que se llamaba pruebín. Sí. Y habían exámenes orales. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Era un careo hasta cierto punto. Y eso, uno se asustaba, algunos se asustaban. Claro, que otros querían destacarse, que se viera que ellos estudiaron. Eso. ¿Tú sabes, Johnny, cuál ha sido el fracaso de las pruebas nacionales? No las pruebas. El fracaso ha sido que las autoridades han sido incapaces de utilizar los resultados y el diagnóstico de esas pruebas para crear planes de mejora y para desarrollar políticas socioeducativas que puedan mejorar el aprendizaje. Aquí el fracaso no es de las pruebas. Que estaba socializado con la familia porque te veían, Don William, mira, el muchacho está flojo. Pero es que, Johnny, hay que Johnny, dentro de esos 3 factores ligados a la calidad de la educación, está el rol que juega la familia, la comunidad y la sociedad. Aquí se quejan de los resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA. Pero lenguaje, comprensión lectora, todos los estudios del mundo de calidad demuestran que la relación escuela-hogar juega un rol esencial en la mejora del aprendizaje del lenguaje y de la comprensión lectora, pero aquí ni siquiera hay políticas para conectar la escuela y el hogar. En las 8 horas que un niño pasa en la escuela, no es que se aprende. ¿Por qué se eliminó en las escuelas las materias de moral y cívica y religión? Bueno, ya eso es algo mucho más complejo, porque eso comenzó en 1971, cuando la educación a nivel global
pasó de un enfoque humanista a un enfoque industrialista. Lamentablemente, en realidad, la escuela ha ido en decadencia. La escuela nace realmente a raíz de lo que produjo la Revolución Francesa y la Ilustración. Hasta 1748, la escuela no existía como tal. Apenas la oligarquía y la iglesia tenían acceso a la educación. A raíz de toda esa revolución que se creó mediante la Ilustración, los poderes fácticos de esa era en el sur de Alemania, en un lugar llamado Prusia, se inventan la escuela. La escuela ni siquiera tiene 300 años de creada, pero la escuela fue creada como un instrumento de control social. Qué buen dato ese, ¿eh? Óigame, para decirle, luego viene la revolución industrial en 1900, y ahí se les ocurre que la escuela debe servir 1700. para el trabajo. En 1900 comienza la revolución industrial de verdad. Entonces le dieron un giro a la educación. Preparar técnico para la empresa. Exactamente. Y hoy en día, desgraciadamente, lo que menos hay en la educación es lo que más hace falta. Exacto. Moral y cívica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos la eliminan y la hicieron un eje transversal. ¿Qué quiere decir esto? En teoría se supone que los temas de ética y de moralidad deben estar insertos en todas las asignaturas, pero en la práctica eso no se lleva a cabo. De hecho, cuando aquí cuestionan que las pruebas nacionales llevan 32 años y no se ha logrado nada, eso es totalmente falso. Las pruebas nacionales, ellos juegan su trabajo. El problema es que si a usted le entregan un diagnóstico como enfermo y usted no compra la medicina, usted nunca se va a curar. No, claro. Y ese ha sido el problema aquí con las pruebas nacionales, que nunca han sido capaces de utilizar los resultados de esas pruebas para generar políticas y programas. Y hay que alertar, por lo que yo he dicho de manera así ligera, y tú le diste una pincelada. Señores, los libros son un negocio, las butacas son un negocio, la infraestructura son un negocio, hasta el material para la limpieza de las escuelas es un negocio. Si es verdad que hay que licitarlo, me decía un ministro, que no lo quiero citar, que cuando él estaba ahí, nada más licitaban. Amigo sí, amigo mío. Roberto Fulcar es amigo mío. Por una cuestión familiar incluso. Puede cometer sus errores, que no creo. Muchas veces son campañas también que se usan. Él me decía a mí, eran 26 empresas nada más que ganaban todos los concursos. Y cuando él se fue iba por 150. Y entonces... No, sí. Realmente yo te puedo decir que, mira, hablando de Roberto Fulcar creó un plan estratégico a 4 años de este gobierno. ¿Cuál ha sido la mayor desgracia de ese sistema educativo? La descontinuidad. Roberto Fulcar llega, establece un plan que yo lo valoro mucho, estratégico, a 4 años. Este señor llega 2 años después y por completo lo desconsidera. O sea, señor, eso es una violación a la ley de función pública, porque el funcionario público está obligado a dar continuidad a las prioridades del Estado, no a hacer lo que a él o a ella se le ocurre en el momento.